Cienfuegos pide tiempo a la Fiscalía de Nueva York para negociar no ir a juicio. La opción es declararse culpable. El exsecretario de la Defensa Nacional es acusado por la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York de narcotráfico y lavado de dinero. Los delitos, según la acusación, se cometieron entre 2015 a 2017, durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto. La oficina de la Fiscalía de Estados Unidos en el Distrito Este de Nueva York y la defensa del general Salvador Cienfuegos pidieron al juez que amplíe el plazo de la apertura del juicio para prepararse, pero además porque es posible que las negociaciones resulten en que el caso se resuelva sin juicio, dijo el jueves pasado Pablo Ferri, periodista de El País. De acuerdo con ese reporte, la Fiscalía y la defensa de Cienfuegos Cepeda, ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, en los 6 años de la presidencia del priista Enrique Peña Nieto, argumentan que el caso es muy complejo y necesitan tiempo adicional para prepararse, de cara a la audiencia que está programada para el 18 de noviembre. El diario español explicó que la petición de la Fiscalía estadounidense es relativamente habitual, pues recordó que en el caso de García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública del panista Felipe Calderón, ambas partes acudieron a un juez por el mismo motivo. Desde entonces se especuló que una posibilidad sería que se declarara culpable, pero eso no ha ocurrido hasta el momento. Los abogados Edward B. Sapón por el general Cienfuegos y Ryan C. Harris por la Fiscalía de Estados Unidos entregaron el documento del caso número 19CR366 a la oficina de Stephen M. Gold, juez magistrado del Tribunal del Distrito Este de Nueva York, en el que solicitaron modificar el plazo original de entrega de pruebas del 5 al 18 de noviembre para continuar las negociaciones del caso sin llegar a juicio. Esa alternativa, de acuerdo con la legislación de Nueva York, solo dejaría un camino al general Cienfuegos, acusado de narcotráfico, distribución e importación de drogas y lavado de dinero: declararse culpable. Cienfuegos Cepeda se declaró no culpable de los 4 cargos que Estados Unidos tiene en su contra por presuntos nexos con el narcotráfico el pasado 5 de noviembre, después de que su lectura de cargos por conferencia de video y audio ante un juez fuera pospuesta debido a problemas de eco e interrupción de periodistas. Cienfuegos respondió a las preguntas rutinarias del juzgador, que fijó la próxima audiencia para el 18 de noviembre. Respondió: no culpable, su señoría, dijo el exfuncionario en la audiencia que se realizó de forma virtual en la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York. Fiscales de Estados Unidos acusan al general de asociación ilícita para distribuir e importar drogas y lavado de dinero. Antes, el 20 de octubre, el juez Alexander F. McKinnon decidió no otorgarle la libertad bajo fianza al general Cienfuegos después de que los fiscales argumentaran que podría darse a la fuga. En la audiencia de ese día, Duane Lyons, quien entonces era abogado del exfuncionario, dijo que Salvador Cienfuegos tiene toda la intención de defender enérgicamente su caso. Mi cliente tiene toda la intención de querer limpiar su nombre, tiene la intención de luchar contra todos los cargos, expuso. El fiscal, sin embargo, respondió que los cargos que se imputan al general son graves y que el rango de la pauta de sentencia es cadena perpetua. El exsecretario de la Defensa Nacional en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto contrató a inicios del mes a Edward B. Sapón, un prestigioso abogado, quien es también defensor penal del Consulado de México en Nueva York. Cienfuegos en prisión. Tras ser arrestado y estar detenido durante 3 semanas en Los Ángeles, el exsecretario de la Defensa de México, general Salvador Cienfuegos Cepeda, se encuentra ahora en una cárcel de Brooklyn, en Nueva York, según la Oficina Federal de Prisiones estadounidense.
Fiscales en Estados Unidos lo acusan de asociación ilícita para distribuir e importar drogas y lavado de dinero. Los fiscales señalan que Cienfuegos, de 72 años, ayudó al cártel del H2, mientras era el responsable de las Fuerzas Armadas de 2012 a 2018, durante el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto. La acusación formal contra Cienfuegos procede de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, ubicada en Brooklyn. Por ese motivo, el general fue trasladado desde Los Ángeles a Nueva York. Según el portal de internet de la Oficina Federal de Prisiones estadounidense, Cienfuegos se encuentra en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, una cárcel de alta seguridad. Por otro lado, la Fiscalía de Nayarit asegura que Sandoval huyó de México. Él dijo en marzo que no lo haría. El exgobernador priista de Nayarit, contra quien hay una orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito, peculado y cohecho, ha negado todas las acusaciones que desde 2018 hay en su contra. Llegó el día temido por el exgobernador priista de Nayarit, Roberto Sandoval. Una orden de aprehensión fue girada en su contra en México. La Fiscalía del Estado que gobernó entre 2011 y 2017 obtuvo la orden de captura en su contra, acusándolo de al menos 3 delitos: enriquecimiento ilícito, peculado y cohecho. Desde 2018 se judicializó una carpeta de investigación abierta tras una denuncia presentada por la Comisión de la Verdad, un colectivo ciudadano que acusaba a Sandoval de enriquecimiento ilícito por el agravio al Fondo de Inversión y Reinversión para la Creación y Apoyo de Empresas Sociales del Estado de Nayarit. La Fiscalía de Nayarit aseguró que Sandoval huyó, aunque en marzo dijo para conocido diario que permanecería en México. ¿Y se va a mantener en México?, se le preguntó. Me mantengo en México. Es imposible pensar que cuando eres inocente tienes que irte a otro lado, aseguró el exgobernador priista de Nayarit el 5 de marzo de 2020 en entrevista. El viernes pasado, la Fiscalía de Nayarit aseguró que Sandoval ya no está en su estado, que los últimos lugares que habría visitado fueron Nuevo León o Jalisco, y que sospechaba que había huido del país. Por ello solicitó a la Cancillería realizar los trámites necesarios para que la Interpol emita una ficha roja en su contra. Hace 3 semanas, el conocido diario tuvo contacto con el exgobernador, cuando el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, fue detenido en California, Estados Unidos, acusado de 3 cargos de narcotráfico y 1 de lavado de dinero, por presuntos nexos con el cártel del H2 y permitirle operar con impunidad en Nayarit. El diario lo contactó para que emitiera algún comentario al respecto, pues en septiembre de 2019 su ex fiscal, Edgar Beitia, se declaró culpable precisamente de recibir sobornos del mismo cártel del H2. Sandoval dijo que no daría ninguna opinión sobre el tema y que no sabía nada al respecto. El 21 de octubre, 5 días después de la detención de Cienfuegos, en una nota periodística se informó que Sandoval había dicho que en 2019 en Guatemala se entrevistó 2 veces con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA. Sandoval respondió a esa noticia diciendo que seguían publicando cosas falsas, con dolo, en su contra, y que sus supuestas entrevistas con la DEA eran una gran mentira. Nuevamente el diario lo contactó para una entrevista al respecto, pero Sandoval solo mencionó que era falso y que no valía la pena aclararlo. El viernes pasado, tras conocerse la orden de aprehensión en su contra, los mensajes ya no le llegan al celular, lo tiene apagado, aseguró el diario. Historial de acusaciones, señalamientos y respuestas. El 17 de mayo del año pasado, la Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Roberto Sandoval dentro de su lista, junto con un magistrado mexicano, vinculados con hechos de corrupción. Al magistrado Isidro Avelar Gutiérrez lo incluyó por haber recibido sobornos del cártel Jalisco Nueva Generación,
y de su brazo financiero, los Queenies, a cambio de sentencias favorables. Al exgobernador Sandoval lo señaló de haber hecho mal uso de recursos del gobierno mexicano y de recibir sobornos de varios grupos del narcotráfico. El cártel Jalisco Nueva Generación, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. El cártel de los Beltrán Leiva, liderado por Héctor Beltrán Leiva. Y el cártel de los Flores, liderado por Raúl Flores Hernández, el Tío. El Departamento del Tesoro señaló a la esposa e hijos de Sandoval como sus cómplices, además de vincular a 4 negocios a los presuntos actos delictivos: una carnicería, una tienda de artesanías, una fundación y una compañía de bienes raíces. De acuerdo con el Departamento del Tesoro, la información que obtuvo para enlistar a Sandoval la obtuvo en colaboración con autoridades mexicanas. El 17 de mayo de 2019, cuando Sandoval fue incluido en esta lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, dijo a un diario que no sabía nada de lo que estaban investigando en ese país. Aseguró que no tenía cuentas ni propiedades allá y que no conocía a ninguno de los narcotraficantes mencionados. Antes de ser señalado en Estados Unidos, Sandoval ya enfrentaba acusaciones en su estado. El 5 de marzo de 2018, la Fiscalía del Estado le aseguró 5 propiedades: un rancho llamado La Cantera, una finca, 2 residencias y una fundación llamada RIE. El 12 de abril de ese año le aseguró el rancho El Sueño, todas propiedades en Nayarit. El 9 de octubre de 2020 fueron liberadas todas las 6 propiedades que le fueron incautadas a Sandoval debido a omisiones en la ampliación en la información que la Fiscalía debió presentar para sustentar los aseguramientos. En febrero de 2019, el Congreso de Nayarit lo inhabilitó del servicio público por 20 años, al señalarlo de uso indebido de recursos y de condicionar programas sociales a favor de un partido político. Sí, del partido político conocido como el PRI. Ya en 2020, después de haber sido incluido en la lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el 28 de febrero pasado, el Departamento de Estado de ese país lo designó como inelegible para poder entrar a territorio estadounidense, por estar en esa lista. Ni él ni su esposa e hijos podían entrar jamás a Estados Unidos. Al otro día, la Unidad de Inteligencia Financiera en México aseguró que mantenía bloqueadas 42 cuentas del exgobernador Sandoval por un monto de 1.196 millones de pesos. El 5 de marzo de 2020, una semana después de que se le prohibiera la entrada a Estados Unidos, Sandoval nuevamente dijo al diario que esta acción lo sorprendía, pues había estado colaborando con el gobierno estadounidense, que le preocupaba especialmente que sus hijos fueran incluidos, pues afectaba su futuro, e insistió que no tenía nada que ver con el narco. Dijo que el caso del ex fiscal de Nayarit durante su administración, Edgar Beitia, sentenciado en septiembre de 2019 a 20 años de prisión por recibir sobornos de cárteles de la droga, no tenía nada que ver con él, pues el fiscal era independiente y que todo se trataba de una confusión. AMLO pide al exgobernador de Nayarit no esconderse. Desde Villahermosa, Tabasco, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, que dé la cara y no se esconda, luego que un juez emitió una orden de aprehensión en su contra por la probable comisión de peculado y ejercicio indebido de funciones en agravio del Fondo de Inversión y Reconversión para la Creación y Apoyo de Empresas Sociales del Estado. A cualquier implicado en un delito le recomendaría que enfrente su situación, que nadie se esconda, se fugue, hay que dar la cara y que se confíe en que existe un auténtico Estado de Derecho, no es como antes, un Estado de chueco. En conferencia de prensa explicó que nadie es perseguido por consigna, ni se pueden fabricar delitos. Cualquier persona tiene derecho a la defensa. Desde luego es un llamado, se tiene que tomar como un exhorto a cumplirse de manera voluntaria. El presidente sostuvo que es un asunto que tiene que ver con las fiscalías estatal y general de la República. Están trabajando de manera coordinada.
La orden de aprehensión para el exgobernador se promovió desde Nayarit, comentó. Informó Mr. Politicón, nos vemos el próximo video. Y si me permite rápidamente, presidente, respecto al tema del exgobernador de Nayarit, preguntarle si en estos momentos las Fuerzas Armadas trabajan para la localización y detención de esta persona, de quien ayer se giró una orden de aprehensión a nivel local, y si usted le haría un llamado al exgobernador de Nayarit a presentarse ante las autoridades que lo requieren, presidente. Es un asunto que tiene que ver con la Fiscalía Estatal y la Fiscalía General. Están trabajando de manera coordinada. Sí, hay una orden de aprehensión para el exgobernador, se promovió desde Nayarit, desde el gobierno local de Nayarit, y está participando la Fiscalía General. Esa es la información que yo tengo. Yo a cualquier implicado en un delito le recomendaría de que enfrente su situación, que nadie se esconda, se fugue, que hay que dar la cara y que se confíe en que existe un auténtico Estado de Derecho, que no hay como antes un Estado de chueco y que nadie es perseguido por consigna ni se pueden fabricar delitos y que todos tienen derecho a la defensa, cualquier persona. Entonces, eso es lo que yo pienso. O sea, desde luego es pues, un llamado que se tiene que tomar como un exhorto a cumplirse de manera voluntaria. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.